¿Qué tal? Hoy quería compartir con ustedes alguna reflexión sobre el tema del aburrimiento, basada en una obra pequeña pero muy, muy profunda del poeta ruso y escritor ruso Alexander Sergeyevich Pushkin. Él escribió esto en el año 1825 y se titula Escena del Fausto. Acerca del Fausto nosotros hicimos un pequeño diálogo aquí en el canal. Ustedes recordarán que Fausto es un personaje histórico, pero sobre todo hecho famoso por Goethe, y que hizo un contrato, digamos, ¿no? Un acuerdo con el demonio, con Mefistófeles. El demonio tenía que darle la felicidad, hacerlo feliz, y a cambio Fausto le entregaría su alma. Pero bueno, la dificultad está en que Fausto no consigue ser feliz ni con esto ni con aquello, y sobre todo no lo consigue mediante el amor. Bien, entonces Pushkin escribe esta obra en rima, donde están Fausto y el demonio, que se entiende que es Mefistófeles, pero acá simplemente lo llama demonio, y empieza la obra con una exclamación de Fausto: estoy aburrido. El tema de esta obra, de esta escena, es precisamente el aburrimiento, que es un tema que me parece muy interesante y espero que no sea aburrido. Es muy interesante y complicado, porque ya desde el punto de vista de la lengua no hay un solo término, o mejor dicho, hay términos o palabras que son similares, semejantes. En la lengua rusa lo que dice el Fausto es skushna, skushna, estoy aburrido, demonio, estoy aburrido, estoy aburrido. Tiene algo como de infantil esta exclamación, ¿no? Como los chicos cuando tienen que esperar ahí, no sé, en la sala para entrar al pediatra: estoy aburrido, ¿no? Hay algo de realmente infantil. Sin embargo, por ejemplo, estuve viendo sinónimos, ¿no? Tedio, por ejemplo, o monotonía, pesadez, rutina, están relacionadas con el aburrimiento. Bien. Pero después en ruso hay otra palabra que es toska, тоскливо, мне тоскливо, или тоскую, ¿no? Es decir, тоска, al contrario de skúshna o aburrimiento, hace referencia a tristeza, melancolía, angustia, nostalgia. Por ejemplo, el emigrante que tuvo que emigrar por alguna razón y está lejos de su patria, no está aburrido, sino que siente nostalgia, ¿no? Y después hay otra expresión que es más filosófica, que es estar insatisfecho, ¿no? Propiamente lo que caracteriza a Fausto es el estado de insatisfacción. Así lo titula también una interesante comentadora especialista en Goethe, que habla de la insatisfacción como la enfermedad del hombre moderno, que nunca está satisfecho, ¿no? Es interesante. Es distinto del aburrimiento. Hay distinciones sutiles y otras que no son tan sutiles, ¿no? De hecho, hay personas que son felices y se aburren. Todos nosotros nos aburrimos, aunque seamos felices, porque el aburrimiento es una parte, digamos, esencial de la vida. Todos tenemos que aburrirnos, ¿no? Cuando vamos al trabajo de repente, en el colectivo, o esperamos en la fila, o hacemos
cosas que nos aburren, pero que no impiden que seamos felices, ¿no? Una vez un amigo mío me dijo que despidiendo de su madre, ¿no? Que se estaba muriendo, ya anciana, ella le confesó que se aburría muchísimo haciendo las cosas de la casa, ¿no? Sobre todo cocinando. Y entonces él le preguntó, ¿entonces no fuiste feliz? No, fui muy feliz, pero me aburría. Es decir, uno puede ser feliz y sentirse aburrido de vez en cuando. No puede ser feliz si está insatisfecho, ¿no? Eso es otra cosa. Bien, entonces hay como una insistencia de Fausto, una invocación. Ellos están en la ribera del mar, en Holanda, ¿no? Ahí los ubica el Pushkin, y están ahí paseando por la ribera, el mar está tranquilo, y la tesis de esta obra, y me adelanto, es que el aburrimiento lleva a la destrucción. Repito, el aburrimiento lleva a la destrucción, al impulso a destruir. Un poco lo que sucede con las pandillas, ¿no? ¿Por qué los chicos pandilleros rompen cosas? Porque están aburridos y entonces están un rato largo, quizá horas, ¿no? Sentados, fumando o tomando una cervecita y no haciendo nada en la calle, ¿no? Y de repente algún iluminado dice, bueno, vamos a quemar un auto, a romper vidrios, y la destrucción es una forma de salir del aburrimiento. O sea, hay algo fascinante en la destrucción por sí misma, más allá del objeto que se destruya, ¿no? Se derrumba un edificio, ¿no? Un volcán explota, ¿no? Y las explosiones, el derrumbe de las cosas, ¿no? Me acuerdo de la última escena del Sorba el Griego, que es una hermosa película, al final de la película se rompe algo, no se destruye una cosa que habían construido de palos y qué sé yo, y Sorba dice, qué belleza, ¿no? Alguna vez le dice al americano, bueno, él es otra cosa, alguna vez vio una cosa tan linda, entonces hay algo de fascinante en la destrucción y de terrible, ¿no? Porque es todo lo peor que puede haber es destruir, ¿no? Entonces, en la tesis de esta obra, la escena del Fausto es la destrucción como salida del aburrimiento. Bueno, entonces le voy a contar un poquito la obra, creo que les puede resultar interesante, aparte es desconocida, ¿no? En la lengua española y no hay muchos comentarios, no hay ninguno, creo, en YouTube, porque ni el autor ni la obra esta son muy conocidos, es decir, a diferencia de Crimen y Castigo, etcétera, o Dostoyevsky o Tolstoy, que son muy conocidos, ¿no? Estoy aburrido, le dice, estoy aburrido. Y entonces el demonio se aparece y él tiene la obligación de divertirlo a Fausto, ¿no? Pero el demonio le recuerda a Fausto, y esto es lo primero, es la primera mentira, ¿no? Porque el demonio siempre miente. Le dice, el destino del hombre es aburrirse. Yo no puedo evitar que te aburras. Pero aquí el sentido del aburrimiento, el demonio no lo da como el aburrimiento normal de las cosas, ¿no? Porque hasta las tareas más apasionantes tienen un aspecto aburrido, ¿no? Cuando una persona amante de la literatura estudia lenguas, se aburre, pero es feliz, porque hace lo que le gusta. O un músico cuando estudia solfeo, ¿no? Me acuerdo, alguna vez estudié música y las clases de solfeo eran aburridísimas, pero en realidad el que tiene vocación de músico sabe que es un instrumento necesario para dominar el instrumento, etc. Entonces, el hombre no está hecho para aburrirse, al contrario,
El que ama no aburre ni se aburre, dice San Juan de la Cruz, ¿no? Pero para, aquí el demonio exagera y le dice, bueno, es el destino del hombre aburrirse, bostezar. El gesto propio del aburrimiento es el bostezo, ¿no? Yo cuando soy cura, ¿no? Y entonces ahí cuando estoy predicando algún sermón y veo que alguno bosteza, digo, bueno, es hora de terminar, ¿no? Es bastante, te desanima bastante ver a la gente mirando el reloj, bostezando, mirando para el costado, y dice, bueno, la verdad que no sé cómo entretenerlos. Bueno, el bostezo, y dice, es lo propio de la persona aburrida, ¿no? Cuando bostezamos, no porque tenemos sueño, sino porque es como una reacción muy curiosa, ¿no? Habría que estudiarla, bueno, está estudiado, está todo estudiado, pero ¿por qué bostezamos? Y el demonio dice, bueno, bostezá, el destino del hombre es bostezar. Y finalmente, lo voy a leer porque, obviamente traducido, ¿no? Todos viven bostezando, y a todos la tumba bostezando los espera. Vale decir que hasta la tumba cuando se abre es un bostezo. La tumba bostezando los espera. Es tremendo esto, y es muy triste pensar que la vida es en su esencia aburrida. No puede ser. O sea, todos nosotros, yo me resisto a pensar que la vida sea esencialmente algo aburrido. Hay cosas aburridas, ¿no? No sé, todos los días, al menos para mí, hay cosas que son muy aburridas. Por ejemplo, ir al trabajo. Me refiero a trasladarme, ¿no? Sobre todo cuando hay piquetes y todo eso. Pero la vida en sí no es aburrida. Bueno, entonces Fausto le dice, no puede ser, y qué sé yo, se revela naturalmente contra esta idea, y el demonio le dice, mira, ya probaste todo, probaste el arte y te aburriste, probaste la ciencia y te aburriste, probaste la política y te aburriste. Y Fausto dice, no, me falta el amor, la unión física y emocional y total con una mujer. Ahí voy a encontrar la felicidad, ¿no? Voy a poder salir de este estado tremendo de insatisfacción. Y el demonio se ríe y le dice, pero Fausto, perdiste la memoria. ¿No te acordás que? Bueno, y ahí le recuerda, y Pushkin salta a la obra que está comentando, ¿no? Está haciendo una variación de la obra original, que es la de Goethe, donde Goethe realmente conoce el amor, pero es un amor trágico, fracasado, o sea, sobre todo de parte de la mujer, ¿no? Y el demonio le dice, pero vos ya lo conociste y no estuviste satisfecho. Y esta es la segunda mentira del demonio, porque Fausto, aunque estuvo unido a una mujer, nunca la amó, porque siempre fue egoísta, estaba enamorado, ¿no? Es un amor romántico, y el romanticismo es una forma sutil de egoísmo, ¿no? Mientras dura el romanticismo, dura el amor. Pero cuando empiezan los problemas o desaparece ese halo, digamos, romántico que envuelve a la mujer y la hace un ser ideal, ¿no? Y uno ve que, bueno, que nada, que tiene virtudes, defectos, tiene días buenos, días malos, etcétera, problemas. Bueno, el amor es entregarse incondicionalmente al otro, ¿no? Eso es amar. Por eso Fausto nunca amó, siempre estaba pensando en él, ¿no? Y entonces, cuando Fausto le reclama al demonio que le dé amor, propiamente que le consiga pareja, digamos, ¿no?
el demonio le dije que bueno, que ya pasó eso, ya lo tuvo y tampoco estuvo satisfecho. No, no, entonces Fausto se enoja y le dice, divertime o andate. Le da un ultimátum, ¿no? Porque el demonio le había prometido, era parte del contrato, digamos, de que lo tenía que hacer feliz, o al menos divertirlo, ¿no? Acá ni siquiera le pide la felicidad, sino que lo mantenga divertido, como los chicos. Bien, entonces cuando Fausto le da ese ultimátum, repentinamente aparece en el horizonte un hermoso barco, ¿no? Que por la descripción que hace Pushkin nos recuerda a la fragata Libertad, al barco más hermoso de la Argentina y uno de los más hermosos del mundo, ciertamente, ¿no? Una fragata con 3 palos, ¿no? Con las velas blancas, una belleza, ¿no? Son barcos muy hermosos. Y le dice Fausto, ¿y eso qué es? Y el demonio le dice, eso es una fragata de 300 españoles, cretinos lo llama, ¿no? 300 cretinos de España que llevan chocolate y no sé qué otra porquería. Entonces a Fausto se le encienden los ojos y le dice, hundilo. Y el demonio tiene ciertos poderes mágicos, obviamente no hace milagros propiamente, ¿no? Porque el milagro es obra de Dios, pero en la tradición el demonio hace cosas sensacionales, ¿no? Casi milagrosas o aparentemente milagrosas. Te agarra una piedra y la tira y entonces en forma mágica esa piedra se convierte como en un detonador que hace detonar al, al barco que sale volando por los aires, ¿no? Destruyendo la vida de 300 pasajeros, hombres, mujeres, niños, hundiendo todas las riquezas y haciendo desaparecer el barco. Y entonces Fausto en ese momento se siente feliz. Y ahí termina la obra. En uno de sus comentarios, creo en una carta, Pushkin dice que él descubrió algo que a Goethe se le pasa, ¿no? Como poniéndose, digamos que no era humilde Pushkin, ¿no? Dice, bueno, a Goethe se le pasó esto. Yo descubrí algo, dice Pushkin, que el hombre cuando está aburrido muchas veces encuentra una salida de su aburrimiento, de su insatisfacción mediante precisamente la destrucción. Y uno recuerda acá, por ejemplo, al circo romano. Ustedes saben que en Roma y en otras ciudades del Imperio Romano, para que la gente no se aburra los días de descanso, se armaban peleas de gladiadores. Y no eran eventos deportivos, simplemente, sino que se trataba lisa y llanamente de la destrucción de otros seres humanos, de asesinatos, ¿no? De modo que el hombre es un ser enfermo que goza, se excita, se entusiasma, se siente fascinado, sale del letargo, deja de bostezar, se siente bien, contento, feliz, cuando participa, al menos visualmente, cuando contempla la destrucción. Bien. Esta pequeña escena de Fausto está relacionada con la época en que Pushkin la escribe, 1825, que es una época donde Europa se destruye, mejor dicho, se destruyen las monarquías, el viejo régimen, ¿no? Principalmente en Francia, pero esta idea de la destrucción del pasado, de la destrucción del viejo régimen, provoca en las masas y sobre todo en la clase intelectual, en la clase aristocrática, en la clase pensante, un gran entusiasmo. Y habría que preguntarse si ese entusiasmo no está motivado en parte por el aburrimiento.
De hecho, Pushkin participa de estos movimientos revolucionarios que llegan a Rusia, hasta se intenta una especie de golpe de Estado que fracasa, etc. Pushkin es exiliado con tantos otros, ¿no?, a una aldea, aunque pertenecía él a la aristocracia, y él en la aldea, entre la gente sencilla, se da cuenta que la gente sencilla, la gente que trabaja, no tiene tiempo de estar aburrida. En Rusia hay dos elementos que facilitan o facilitaban en aquella época el aburrimiento. El primero es la existencia de una clase holgazana, que es la aristocracia, que vive de rentas, ¿no? Y entonces son propietarios, viven de rentas, y muchas veces viven su vida sin hacer nada. Se juntan en salones para discutir grandes temas, la verdad, la justicia, la democracia, Dios, qué sé yo, mientras toman una copita, pero son personas fundamentalmente que no hacen nada, ¿no? Están aburridas y en su aburrimiento empiezan a idear mundos inexistentes, ¿no? Y después a querer ponerlos en realidad, ¿no? Las utopías, ¿no?, el romanticismo de la época. Esto es interesante, es muy interesante. En cambio, la persona que trabaja, que tiene familia, que está comprometido con su realidad cotidiana, no se aburre, vive enamorado de lo que tiene, de sus hijos, de su esposa o de su esposo, de su iglesia, de su barrio, de su tierra, de su huerta, de las cosas, ¿no? O sea, vive en contacto con la realidad, entonces no se aburre. Y la segunda, y esto es un tema aparte, y la segunda la cosa interesante en aquellos lugares, ¿no?, de Rusia, es el largo invierno, que no es un tema menor, porque el hombre es cuerpo y alma, ¿no? Entonces, en el invierno la gente no tiene nada que hacer, porque en septiembre, octubre empiezan las nieves, hasta abril, y entonces la actividad es muy intensa en los meses de primavera y de verano, ¿no?, la cosecha y la siembra, pero en otoño ya decae y el invierno la gente está invernando como los osos, ¿no? Y entonces obviamente la naturaleza misma un poco lo invita al campesino ruso, a todos los rusos, a un poco aburrirse, ¿no? Es muy difícil. Me ha tocado pasar invierno bajo la nieve, y uno realmente se siente aburrido, ¿no? Esto del aburrimiento, digo, es algo que es un tema aparte de la literatura rusa, que vale la pena tratarlo porque está en todos los autores, parece que es como una enfermedad, una que lo lleva muchas veces al alcoholismo, ¿no? O bien, pero bueno, esto es algo digamos, secundario, creo, ¿no? Lo principal, lo principal es que el aburrimiento es fuente de violencia, de irracionalidad, ¿no? Por eso, por ejemplo, hablando de las pandillas, ¿no?, de los chicos, etcétera, qué importante es evitar que caigan en ese estado de aburrimiento. Qué importante es mantenerse activos, siempre con alguna tarea interesante que hacer, ¿no? Esto es parte de la pedagogía, y lo que vale para los chicos vale exactamente para los grandes, ¿no?, para nosotros, que tenemos que evitar caer en el aburrimiento. Decían los antiguos, y con esto termino, que la pereza es la madre de todos los vicios, ¿no? Y entre pereza y aburrimiento, bueno, no es lo mismo, obviamente, ¿no? Son ideas distintas, totalmente distintas, pero sin embargo hay algo ahí, ¿no? El que no hace nada, por pereza termina aburrido, y el que está aburrido termina de repente buscando la salida de su aburrimiento en destrucción, ¿no? Hay algo destructivo en el marxismo, hay una profunda raíz destructiva en el anarquismo, en el socialismo,
¿no? Y toda esa fuerza destructiva que tiene, en parte, aunque no exclusivamente, ¿no? De ninguna manera, pero una de las raíces de todo eso es el aburrimiento, el haber perdido el amor a lo que uno tiene. Cuando uno no ama, se siente aburrido, le resulta rutinario, ya no tiene interés en lo que uno posee y busca algo nuevo, ¿no? Bien, entonces esta es un poco la historia de esta escena del Fausto, escrita por Pushkin, que empieza con esta invocación que tenemos que evitar de pronunciar, ¿no? Porque en definitiva depende de nosotros. Estoy aburrido. Que tengan un muy buen día.